privada de mi libertad 2 años 4 meses y decimos no a la prisión preventiva oficiosa. Pues se erige como una sanción anticipada, ya que en realidad no limita derechos, sino los priva y anula por completo la libertad del imputado. No apliquemos la prisión preventiva oficiosa en México. Eso sería un paso histórico en pro de los derechos humanos para este país. Atenta contra los derechos humanos, ofende la dignidad de las personas. Tendría un riesgo muy grave en términos de la impunidad frente a la corrupción, de la inseguridad en la ciudad. Porque si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Recordemos que el proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar considera esta medida cautelar como una violación a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. Durante la sesión de este lunes, solo 4 ministros del Pleno se pronunciaron. 3 de ellos rechazaron la propuesta. Solo el ministro Juan Luis González Alcántara votó a favor del proyecto de inconstitucionalidad para evasores fiscales, así, solo en específico para ellos, aunque votó en contra de expulsar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución. Ahora, el presidente ministro Arturo Saldívar informó que la discusión va a continuar el día de mañana martes a partir de las 11:30 horas. Se espera que los 6 ministros restantes expongan sus puntos de vista para definir si la prisión preventiva oficiosa se elimina o no de la Constitución. Ahora, vamos a dimensionar de qué se trata. Y es que resulta que lo importante de toda esta discusión es justamente recordar que hasta junio de este mismo año, aquí en nuestro país, había 226.916 personas privadas de su libertad. Y de ese total, 92.595 estaban en prisión preventiva, es decir, no les han dictado una sentencia. Están ahí por una presunta responsabilidad. De acuerdo al cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, tenemos estos datos. Ahora, por otro lado, 5 estados es donde hay más personas en esta prisión preventiva y es Tlaxcala, con el 71% de su población total encarcelada, Jalisco, con el 63%, Michoacán, con el 61%, Chiapas, 59.54%, Oaxaca tiene el 59% y Veracruz, el 58%. Ahora, para hablar más de este tema, agradezco a Francisco Vázquez Gómez Bisoño que esté con nosotros. Es profesor de Derecho Constitucional, investigador del Sistema Nacional de Investigaciones y secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Sofía. Muy amable y por invitarme y agradecido de estar con tu auditorio. Gracias, profesor. Bueno, pues, ¿cómo ve esta discusión? ¿Cómo ve que se pueda dar mañana, sobre todo por los argumentos que han dado cada uno de los ministros allá en la Suprema? Sí, mira, si quieres, para efecto de irle desmenuzando el tema a tu auditorio, lo primero que tendríamos que advertir es que en todo sistema democrático existe un principio respecto de la impartición y procuración de justicia, que es el principio de presunción de inocencia. Con base en todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En este sentido, también en los sistemas democráticos existe lo que se conoce como prisión preventiva, es decir, que atendiendo al caso concreto, a sus circunstancias y muy probablemente porque exista un peligro de evasión de la justicia de aquellas personas que están siendo averiguadas y que incluso son imputadas y vinculadas a proceso, se permite que los jueces, analizando estas circunstancias, puedan justificar que esa persona no lleve el proceso en libertad, sino que lo lleve en prisión preventiva. Hasta ahí, digamos que dentro del sistema democrático esto se justifica. Así es. El problema viene con la prisión preventiva oficiosa, que es
aquella que está hoy por hoy establecida en nuestra Constitución, artículo 19, en donde hay un catálogo de delitos que por el simple hecho de que tú o yo seamos acusados por esos delitos, el juez en automático tiene que determinar la prisión preventiva, sin atender a circunstancias. Y el problema ha sido que a últimas fechas este catálogo nace en la Constitución, digamos, pensando en delitos de alto impacto social, ¿no? Como el secuestro, como la tortura. Pero hoy por hoy se ha ensanchado este catálogo de delitos y la prisión preventiva oficiosa está mandatada en la Constitución, por ejemplo, por el robo de casa-habitación. En este sentido, aquí es donde me parece que empieza a tener problemas nuestro sistema, que habría que tener también como premisa lo siguiente: este nuevo sistema de justicia penal que nos dimos en el 2008 y que nos tardamos 8 años en todo el país en empezar a instrumentar, a llevarlo a la práctica, pues precisamente se basa en la presunción de inocencia, y el hecho de que hoy por hoy el catálogo de delitos respecto de la prisión preventiva oficiosa, insisto, esta prisión automática, no se analiza nada, el juez está obligado constitucionalmente a determinarla, pues no hace otra cosa sino, vamos a decirlo así, que los ministerios públicos, que los policías, que los peritos, que todos estos procuradores de justicia a nivel tanto federal como estatal, pues propiamente digamos que no tengan que hacer su trabajo de manera profesional, de manera eficiente, porque van a conseguir la prisión preventiva, la nota de prensa respecto de tales o cuales delincuentes por el simple hecho de que estemos, de que los estén acusando por estos delitos. Pero incluso esto, digo, esto también no haría o no hace que justo este sistema de justicia que está ya en un alto grado de impunidad, además de que se quede así, también justo no sigue con este proceso que debería terminar con una sentencia. Y entonces, por el simple hecho de detener a una persona bajo este criterio o a esta figura de prisión preventiva, pues ya los puede dejar ahí sin que se sigan. Incluso muchas veces hasta dan estos carpetazos llamados, ¿no? Y no se sigue un proceso como debe de ser. Y por eso la gente, bueno, pues puede estar ahí, y seguramente hay mucha gente inocente en las cárceles, ¿no? Digamos, no es coincidencia que la Corte Mexicana esté abordando este caso en estos momentos, porque precisamente hoy por hoy el Estado mexicano está sentado en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por un caso de una persona que estuvo 17 años en prisión preventiva oficiosa, y pues imagínate, después de 17 años pues le ofrecieron disculpas, ¿no? Claro. Es decir, a una persona le deshaces la vida a través de este modus operandi. Entonces, sí, simplemente ser muy puntual. Hay que destacar que lo que es contrario a los derechos humanos, contrario a los tratados internacionales que ha asignado México y a lo que se ha comprometido como Estado, es la prisión preventiva oficiosa. Porque habrá casos en donde, atendiendo a las circunstancias, claramente sea justificable que aquella persona tenga que estar en prisión, entre tanto se lleva a cabo su proceso, que tienen que ser excepcionales, porque nuevamente la regla general es la presunción de inocencia, y tú y yo somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Con una sentencia ejecutoriada, ¿no? Definitiva, donde ya pude defenderme en las distintas instancias. Si todos los tribunales coinciden en que fui culpable, pues evidentemente ahí al menos habrá verosimilitud de que hay datos razonables, claros, probados respecto de que yo participé en ese hecho delictivo. Pero de otra forma... Claro. Ahora, finalmente, profesor, solo tener claro, es de aprobarse, ¿no?, el hecho de que ya se quite esta figura de la Constitución, ¿coincide en que saldrían todos estos delincuentes que están presos aún en esta prisión preventiva? ¿O justo hay que explicar esta diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y los otros tipos de prisión preventiva? Bueno, hay un primer punto que me parece que es interesante, porque hoy se inició el debate en la Corte, continúa mañana y seguramente continuará el jueves y muy probablemente la siguiente semana, porque el proyecto del ministro Aguilar no solamente prevé declarar la inconvencionalidad de los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que regulan la prisión preventiva oficiosa por ser contrarios a todas estas obligaciones internacionales, sino que prevé inaplicar el artículo de la Constitución mexicana, es decir,
creo que lo que incorpora el proyecto es lo que propiamente está Ya. generando el debate en la Corte, ¿no? Es decir, la Corte, que es el guardián natural de la Constitución, en ejercicio de esa función, puede inaplicar a la Constitución misma. Me parece que en este sentido el proyecto del ministro Aguilar aborda un tema que desde mi punto de vista no era necesario y que está siendo la manzana de la discordia Claro. en el debate de los ministros y que puede llegar a contaminar esto que la mayoría del foro jurídico tenemos claro: prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos. Pero en la medida en que el proyecto está proponiendo que la propia Corte inaplique artículos de la Constitución, Sí. ahí es donde el debate se está yendo por otro lado y pues al menos por lo que tenemos hoy por hoy, tenemos claramente un 3 contra 2. Sí, hasta ahorita. 3 ministros que no están a favor del proyecto en estas partes y que, insisto, no sé qué tanto este tema esté contaminando algo tan claro como lo que hemos venido comentando respecto a la prisión preventiva Así es. oficiosa. Profesor, Ahora, tu duda concreta, perdón, rápido, sí, la respuesta es sí. Si se llega a invalidar la prisión preventiva oficiosa, pues digamos que otro de los derechos y otras de las garantías que tenemos es la aplicación retroactiva en beneficio, si hoy por hoy se determina que es inconstitucional, pues aquellas personas que estén privadas de su libertad por prisión preventiva oficiosa, Vamos en a principio tendrán que ir a la calle para continuar su proceso en libertad, como es la regla general en todos los sistemas democráticos en donde se procura y se imparte justicia. veamos cómo se da este debate el día de mañana, profesor, y si le parece, platiquemos también mañana para ver cómo queda. Con mucho gusto, vamos finalmente, viendo cómo va y por quedando. lo pronto, bueno, ya tenemos este antecedente. Es importante también que la gente sepa cómo se está dando esta discusión, dónde se está haciendo pues el engrudo, cuáles también las posturas de los diferentes ministros. Y bueno, pues mañana platiquemos aquí de nuevo. Francisco Vázquez, gracias. Y sensibilizar a la gente del principio de presunción de inocencia opera a tu favor, al mío y al de todos los ciudadanos de esta república. Gracias, claro que sí, aquí platicamos el día de mañana.